Noticentro 1, CMI. Comienza primer gran debate en televisión entre presidente Trump y candidato Joe Biden. Análisis especial del debate con catedrática y magíster Arlene Tickner y Claudia Palacios al final de esta emisión. Escandalosa diferencia en pago de impuestos entre Trump y sus antecesores en la Casa Blanca. Crece COVID en Estados Unidos, 7.186.000 contagios y 205.000 fallecimientos. El DANER revela que el COVID ya es la segunda causa de muerte en Colombia después del infarto. Protocolo para regreso a clases en universidades, dicta Minsalud. Prohíben a policía armas letales en marchas y manifestaciones. Duro ataque de alcaldesa López al ministro de Defensa. Respuesta del ministro. Radicada moción de censura al ministro de Defensa en la Cámara. Otro líder social asesinado, esta vez en Dos Quebradas, Risaralda. Leiner Palacios, líder social del Chocó, nombrado en la Comisión de la Verdad. Corte revisará condena a Maza Márquez. 2 nuevos operadores del servicio de energía en la costa ofrecen superar apagones. Ministro de Minas advierte que normalidad eléctrica en la costa será progresiva. Habla en Pregunta Yamil. Otras 600 empresas insolventes en el país, revela Super Sociedades. Declarado estado de emergencia en California por catastróficos incendios. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El lenguaje de señas sería obligatorio como cátedra educativa. 2. Se lanza el cuarto candidato a la presidencia de la República. 3. Suspendido el concurso para elegir personero de Bogotá. Primera ñapa. Premio a toda una vida a una destacada relacionista y publicista. Y mi ñapa. Mañana se define el futuro de la gerencia del Banco de la República. 1, 2, 3 y mi ñapa reeleccionista al cierre. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. A esta hora se desarrolla el primer gran debate en televisión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Este cara a cara se da a 35 días de las elecciones. El COVID, la violencia racial y el pago de impuestos son los grandes protagonistas de la noche. Sin el tradicional apretón de manos ni la declaración inicial, comenzó el que ha sido considerado como el debate del siglo, en el que el mandatario republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden protagonizaron su primer cara a cara en medio de un ambiente enrarecido por la pandemia del coronavirus y cuando solo quedan 4 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El encuentro de 90 minutos es moderado por el periodista Chris Wallace, una de las voces más respetadas de Fox News y quien segmentará el debate en 6 partes de 15 minutos. La primera se concentró en indagar el historial de Trump y Biden y el presidente fue el primero en tomar la palabra. La vacante en el Tribunal Supremo estadounidense también fue el centro del debate, cuando los republicanos ya tienen los votos para elegir a la juez conservadora y fuertemente religiosa Amy Coney Barrett. We have a phenomenal nominee, respected by all, top academic, good in every way. In fact, some of her biggest endorsers are very liberal people from Notre Dame and other places. So I think she's going to be fantastic. We have plenty of time, even if we did it after the election itself. Después el Obamacare y una nueva ley de salud fue un tema de duro debate. Obamacare is no good. We made it better, and I had a choice to make very early on. We took away the individual mandate. We guarantee pre-existing condition. He has no plan for health care. Of course we do. He sends out wishful thinking. He has executive orders that have no power. He hasn't lowered drug costs for anybody. He's been promising a health care plan since he got elected. He has none. La crisis económica y la gestión de la pandemia, que ya va por los 200,000 muertos, también generaron fuertes choques entre los candidatos. 200,000 dead. As you said, over 7 million infected in the United States.
We, in fact, have 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. Mientras la polémica desatada por el diario The New York Times, que publicó 20 años de declaraciones de impuestos de Trump, evidenciando que no cumple con sus obligaciones fiscales y está agobiado por deudas, marcó parte de la agenda. El debate se da en medio de la negativa de Trump a garantizar que entregará el poder si pierde las elecciones, y cuando las encuestas muestran que la carrera por la Casa Blanca se ha venido apretando en los últimos días, por lo que este cara a cara es visto como una prueba de fuego que podría cambiar el curso de la campaña presidencial. Espere un análisis completo de este primer choque entre Trump y Biden después de la emisión central de Noticentro 1 CMI. Precisamente en Estados Unidos crece la polémica por la abismal diferencia entre los impuestos que el presidente Donald Trump pagó frente a lo que han cancelado sus antecesores. Las críticas al mandatario Donald Trump continúan aumentando el escándalo que se desató tras conocido el extenso reporte del New York Times, donde revelaron que durante su primer año en la Casa Blanca pagó únicamente $750 en impuestos de renta. Esta cifra es totalmente desproporcionada si se tiene en cuenta que se trata de un magnate multimillonario con un patrimonio de $2.500 millones. Los $750 son aún más increíbles si se hace una comparación con los impuestos que otros presidentes de Estados Unidos pagaron antes que el republicano. Ronald Reagan, por ejemplo, en 1981 pagó $165.202. George Bush padre en 1989 pagó $101.382. Bill Clinton en 1993 pagó $62.770. George W. Bush en 2001 pagó $250.221 y Barack Obama en 2009 pagó $1.792.414, más que todo por las regalías de su libro. Casualmente hoy el candidato demócrata Joe Biden publicó las finanzas de sus últimos 22 años y la declaración del año pasado es de $300.000. En minutos, a las 10:30 de la noche, análisis especial del debate presidencial en Estados Unidos con la catedrática y magíster Arlene T. Kerner y nuestra presentadora Claudia Palacios. El número de casos de COVID-19 en Estados Unidos continúa en aumento. Los infectados suman más de 7 millones. La nación norteamericana, con 4% de la población mundial, representa ahora más del 20% de las muertes en el mundo, con más de 200.000. Y con los picos recientes en el número de contagios debido a la flexibilización en estados como Florida, han hecho que Estados Unidos se mantenga como el país con la peor infección a nivel mundial, con 7,3 millones de infecciones reportadas. Los expertos en salud advierten que las cosas pronto podrían empeorar por la llegada del otoño y el invierno, pues con el frío se desata la temporada de gripa que podría recrudecer aún más la crisis. Casi la mitad de Estados Unidos informa de un aumento en el número de nuevos contagios, la mayoría de ellos en el oeste del país. Entre los estados más afectados están California, Arizona y Florida, mientras que otros 23 estados han reportado un repunte de infectados. Y el coronavirus se convirtió en la segunda causa de muerte en Colombia, según el DANE. Según el DANE, la principal causa de muerte en Colombia entre enero y julio de este año fueron las enfermedades del corazón o infartos cardíacos, como se conocen. En segundo lugar está el COVID-19, que este año ha cobrado más vidas que los homicidios, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades respiratorias. Tuvimos un fenómeno de exceso de mortalidad que estuvo mitigado para el caso particular de Colombia por el gran efecto que tuvo las medidas colaterales de la pandemia, específicamente el confinamiento y las restricciones de movilidad. Según este estudio del DANE, 12 de cada 100 hombres que murieron en los primeros 7 meses de este año fueron por COVID-19, mientras que por cada 100 mujeres que fallecieron, 9 corresponden a casos de COVID-19. En una carta enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, la Procuraduría pide medidas urgentes para San Andrés por el aumento de contagios de COVID.
El Ministerio Público advierte que los contagios en San Andrés aumentaron un 776% si se tiene en cuenta los últimos 30 días, dado que la isla pasó de registrar 172 casos a 1.336. Después de 6 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria, aún siguen persistiendo las deficiencias. La ampliación de camas en unidades de cuidados intensivos no ha sido la esperada. La Procuraduría también alertó sobre la adecuación de las unidades de cuidados intensivos en el departamento. Se adquirieron 17 camas, pero infortunadamente por falta de planeación no se adquirió un elemento absolutamente indispensable, como es una máquina generadora de oxígeno adicional, que es requisito fundamental para que estas camas de unidad de cuidados intensivos funcionen adecuadamente. El Ministerio Público le pidió al Gobierno Nacional que adopte medidas de forma urgente. En el país, los contagios por COVID se mantienen por debajo de los 6.000 registros y los decesos son inferiores a los 200. El Ministerio de Salud confirmó este martes 5.839 casos positivos de COVID-19. En su mayoría los contagios se presentaron en Bogotá con 1.592, Antioquia con 1.307 y en el Valle con 482. Los casos activos de COVID-19 en el país bajaron a 62.307. La tendencia de los contagios y de las muertes es a la baja. Hoy se confirmaron 187 decesos, 164 muertes son de días anteriores. La cifra de recuperados ya llegó a los 734.154 con otros 11.618. Hoy se procesaron 34.479 pruebas. En el país han contraído coronavirus 824.042 colombianos y han muerto 25.828 personas. En el mundo la cifra de contagiados superó la barrera de los 33.821.000 y las muertes son más de 1.011.000. En el mundo, 5 de los 10 países más golpeados por la pandemia del COVID-19 son latinoamericanos. En el mundo son más de 33,7 millones los casos de coronavirus y las muertes ya sobrepasan el 1.010.000. Los 10 países con más infectados por el COVID-19 son Estados Unidos, que después de más de 6 meses continúa con el mayor número de contagios con 7,3 millones, seguido por India con 6,2 millones, en tercer lugar está Brasil con 4,7 millones, en cuarto y quinto lugar están Rusia y Colombia. Y después vienen Perú, España, México, Argentina y Sudáfrica. La fatalidad en el mundo por COVID-19 también continúa en aumento. Esta lista también está liderada por Estados Unidos, seguido por Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Perú, Francia, España e Irán. Las universidades ya cuentan con un nuevo protocolo que establece normas para el regreso a clases presenciales. El Ministerio de Salud expidió la resolución 1721 con el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus en instituciones de educación superior. Esta nueva norma contempla la posibilidad del cierre de la institución educativa por 24 horas cuando se presente un caso de coronavirus en una universidad. También establece aislar los casos sospechosos, informar a la comunidad educativa y a la familia. Algunas universidades privadas en Bogotá ya han extremado las medidas. Controles de acceso, lavamanos, una respuesta a encuestas de perfil epidemiológico y de hacer un seguimiento de la salud de nuestra comunidad. Las universidades privadas que ya iniciaron labores mantienen la alternancia, es decir, un aforo limitado para sus actividades académicas. El gobierno termina esta noche la preparación de un protocolo que pondrá en vigencia mañana para fijar los criterios con los cuales la policía podrá proteger el derecho a la protesta y disolver actos vandálicos que se presenten en el desarrollo de las marchas. En una reunión en la que participaron en la Casa de Nariño altos funcionarios del Gobierno Nacional, el director de la policía, la alcaldesa Claudia López y representantes del gobierno del Distrito Capital, quedó definido esta noche un preciso protocolo para proteger el derecho a la protesta ciudadana, tal como lo exigió el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El protocolo, que entrará en vigencia mañana, establece los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la policía durante protestas ciudadanas. Los policías no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, con el propósito de evitar la comisión de un delito grave. Al dispersar reuniones violentas, los policías podrán utilizar armas de fuego únicamente en la mínima medida necesaria. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, ejercerán moderación proporcional a la gravedad del delito, reducirán al mínimo los daños y lesiones,
respetarán y protegerán la vida humana y prestarán asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Los policías podrán desobedecer órdenes que no sean lícitas para el uso de la fuerza o armas de fuego en contra de manifestantes. Habrá una selección adecuada de miembros de la fuerza pública que posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para participar en la acción de disolver manifestaciones violentas. El protocolo respeta el principio de la Declaración de los Derechos Humanos, según el cual todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó un duro ataque contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a quien acusó de tener aspiraciones presidenciales. A través de su cuenta en Twitter, la alcaldesa Claudia López arremetió contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a quien acusó de hacer política. El candidato ministro de Defensa reconoce que fruto de su incompetencia entregó al ELN y a las disidencias de las FARC el reingreso a las ciudades. ¿Reconoce que fracasó como ministro de Defensa? Casualmente, solo se dio cuenta de su fracaso a la par del sistemático abuso policial. La polémica por la supuesta infiltración de las violentas protestas en Bogotá que dejaron 9 muertos con armas de fuego sigue servida. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió a las acusaciones de la alcaldesa López y dijo que el ELN y las disidencias de las FARC son los verdaderos enemigos de la paz. Independiente de lo que Claudia López entienda o prefiera entender, deber de gobierno y fuerza pública es acudir a autoridad legítima de Estado dentro del marco legal para hacer frente al ELN, FARC y demás narcoterroristas en el país. Ellos son los verdaderos enemigos de Colombia. Así reaccionó el ministro a las acusaciones de la alcaldesa Claudia López. Y es que más temprano en un video Trujillo reiteró los señalamientos contra las disidencias de las FARC y el ELN sobre la infiltración en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre. Y se radicó una nueva moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, esta vez en la Cámara de Representantes. 22 representantes de los partidos de oposición radicaron ante la Secretaría de la Cámara la moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por el desacato al fallo de la Corte Suprema y por el manejo de las protestas del pasado 9 y 10 de septiembre. Por la nueva violación o fraude a una sentencia judicial. Definitivamente el ministro Holmes debe renunciar. La principal razón es el reciente desacato del ministro al fallo de la Corte Suprema de Justicia que le exigía pedir perdón por los abusos policiales cometidos en medio del paro nacional. Hace un perdón a su acomodo, desconociendo totalmente las órdenes del fallo que implicaban un perdón a unos hechos específicos. El presidente de la Cámara, Germán Blanco, aún no determina la fecha del debate de moción de censura, pero los representantes de la oposición esperan que sea antes del 13 de octubre, fecha en la que se realizaría el debate de moción en la plenaria del Senado. Continuamos en Noticentro 1 CMI. La Fiscalía aseguró que aparecieron los 4 jóvenes reportados como desaparecidos en medio de las protestas en Bogotá. En el Consejo pidieron al ente acusador explicar en dónde estaban. A través de un comunicado y sin especificar cómo, cuándo y dónde, la Fiscalía aseguró que aparecieron las 4 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en medio de las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá. La Fiscalía informa que todos ya fueron hallados y para eso se cuenta con las actas de supervivencia respectivas debidamente firmadas. ¿Por qué duraron días sin aparecer? La última vez que vieron a muchos de estos jóvenes se los llevaba la policía. ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó los días que estuvieron desaparecidos? La Personería de Bogotá y el distrito tenían hasta esta mañana el reporte de 4 desaparecidos. El último informe que recibimos por parte de la Fiscalía el 22 de septiembre es que aún está por esclarecer el paradero de 4 personas. La Fiscalía no publicó las actas de supervivencia, no se supo en dónde estuvieron, quién los tenía y por qué hasta ahora se reporta su hallazgo. Congresistas de oposición denunciaron ante la Corte Penal Internacional al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por supuesto desacato a sentencias judiciales y a la policía por delitos de lesa humanidad. En este documento de 64 páginas, congresistas como Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Ángela María Robledo y María José Pizarro, lo mismo que concejales de Bogotá, denunciaron ante la Corte Penal Internacional, ante la fiscal general Fatou Bensouda, que la Policía Nacional está cometiendo delitos, según ellos, de lesa humanidad contra la población y que el gobierno nacional no está acatando sentencias judiciales. Sobre los crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático y repetitivo que se vienen cometiendo por parte de unidades de la policía, e igualmente señalamos que el presidente de la República y el ministro de Defensa están incumpliendo órdenes judiciales.
La Corte Penal Internacional es una justicia subsidiaria que en este caso le llamaría la atención al Estado colombiano sobre esta denuncia. Falta ver si la acepta o no. El procurador Fernando Carrillo pidió que se contemplen medidas de protección para la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones. Durante un foro sobre la situación de los medios de comunicación en el país, el procurador dijo que los reporteros también deben ser protegidos en los cubrimientos de las manifestaciones. Sería muy importante que en la definición de todos estos protocolos que ven de aquí en adelante pudiéramos determinar cuál es el papel que va a jugar de nuevo la política pública para la defensa de la libertad de expresión que aparece sin duda tan lesionada en estos escenarios. De otra parte, la Procuraduría anunció que un funcionario vigilará el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema sobre los excesos de la fuerza pública en las protestas. El consejero presidencial Rafael Guarín afirmó que el mensaje amenazante de Iván Márquez y su banda es un acto de propaganda que hacen desde Venezuela, donde reciben protección del régimen de Nicolás Maduro. El consejero presidencial para la Seguridad y la Defensa Nacional, Rafael Guarín, afirmó que Iván Márquez y su banda están realizando desde Venezuela amenazas contra la sociedad colombiana porque cuentan con el amparo y la protección del régimen de Nicolás Maduro. El consejero Guarín advirtió que Márquez y sus secuaces caerán vivos o muertos. Márquez y Santrich, Aldinever y el Paisa van a caer tarde o temprano y van a caer vivos o muertos. La orden del presidente de la República es perseguirlos, capturarlos o darlos de baja. El consejero presidencial está realizando un recorrido por la frontera con Venezuela en Bichada y Guainía, analizando medidas de protección y seguridad del territorio nacional. Uno de los implicados en el homicidio del desmovilizado de las FARC, Alexander Parra, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para entregar los detalles sobre el crimen. Alias Sander le confesó a la Fiscalía que él le disparó al desmovilizado de las FARC, Alexander Parra, dentro de la zona veredal de Mesetas en Meta. El hombre llegó a un acuerdo con la Fiscalía y entregará información para delatar a disidentes de la guerrilla que planearon el crimen para callar a Parra, quien denunció que las camionetas de la Unidad Nacional de Protección asignadas a la zona de reincorporación estaban siendo empleadas para transportar droga. La Fiscalía, a través de sus investigaciones, ha revelado que el homicidio de Alexander Parra se ocasiona porque él, que era un hombre comprometido con el acuerdo de paz, denunció el abuso por parte de los responsables de la administración y manejo de los esquemas de seguridad y de los vehículos de la unidad de protección para transportar alcaloides. Para esclarecer el crimen, la Fiscalía estableció que con ayuda de personas en la zona veredal, alias Sander o el venezolano, escondió en ese lugar el arma usada en el homicidio e incluso el hombre estuvo en la casa del exguerrillero alias Martín Boyaco. El hombre pagará más de 15 años de cárcel si un juez avala el acuerdo. Las autoridades buscan a los responsables del asesinato de un líder social en el departamento de Risaralda. Las autoridades tratan de establecer los motivos que originaron el asesinato en las últimas horas de Jorge Luis Quintero, de 60 años de edad, líder comunal de la vereda Sabanitas en la zona rural del municipio de Dos Quebradas y quien era a su vez guardabosques en la zona de protección. Sujetos armados lo interceptaron cuando se dirigía a su residencia en la vereda y le dispararon repetidas ocasiones. Y esas denuncias contra los tierreros, es decir, con aquellos que se apoderan de los terrenos de forma irregular, pues pudo ser uno de los motivos por el cual a Jorge Luis fuera asesinado. Era un hombre que no tenía ninguna amenaza. La policía anunció una intensa investigación con el fin de esclarecer el crimen, ya que no tenían una denuncia sobre amenazas y si el crimen tiene que ver con su labor como líder o guardabosques. Leiner Palacios, el líder que perdió a 28 familiares en la masacre de Bojayá en Chocó, será el nuevo integrante de la Comisión de la Verdad. Palacios reemplaza a Ángela Salazar, quien murió por COVID-19. Fue elegido entre 60 candidatos que optaban al cargo de comisionado. La voz de Palacios se ha levantado en favor de las víctimas afro del Chocó. El ministro encargado de Justicia, Javier Sarmiento, reveló que el deportado ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, tiene vigente un paquete de condenas por masacres y homicidios, una de ellas a 35 años de cárcel. El Ministerio de Justicia, tras un primer rastreo de las sentencias contra el deportado ex jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, documentó un paquete de condenas que están vigentes contra el ex jefe paramilitar. Una pena de 35 años en primera medida. Tenemos una segunda condena en un juzgado de ejecución de penas de la ciudad de Bogotá a 19 años.
Jorge 40 también está condenado a 25 años de cárcel por la desaparición de 7 agentes del CTI ocurrida en el año 2000 en La Paz, departamento del Cesar. Homicidio, secuestro, desplazamiento forzado. Aquí hay un gran número, un catálogo amplio de nuestro Código Penal en el que se le ha imputado. En total, a Jorge 40 la justicia le adelanta 1.486 investigaciones, entre las que figuran las masacres de más de 100 personas en el Salado Bolívar, Bahía Portete en la Alta Guajira y Nueva Venecia en el Magdalena, hechos por los cuales podría ser sentenciado a 60 años de cárcel. La Corte Suprema aceptó revisar la condena de 30 años proferida en única instancia contra el exdirector del DAS, Miguel Maza, por el homicidio de Luis Carlos Galán. El exdirector del DAS, Miguel Maza, en noviembre de 2016 fue condenado por la Corte Suprema en única instancia a 30 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán, tras declararlo responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir. Por tratarse de un fallo proferido en única instancia, la defensa de Maza Márquez pidió que fuera revisado, tal y como la Corte está haciendo con la sentencia al exministro Andrés Felipe Arias, cuya impugnación tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional mediante una tutela que fue concedida al exministro, amparándole el derecho al debido proceso y a una segunda instancia. Tras analizar la condena al exdirector del DAS, la Corte Suprema concluyó que está dentro del rango de fallos revisables. En este caso, la Sala Penal de la Corte revisará el fallo por el delito de homicidio con fines terroristas. El otro cargo, el de concierto para delinquir, está en proceso de ser conocido por la JEP, lo que constituye una ruptura procesal. El exministro Fernando Londoño Hoyos definitivamente y tras agotar todos los recursos legales tendrá que devolver las acciones de la empresa Invercolsa. Así lo confirmó la Corte Suprema de Justicia al negar una última solicitud del exministro en la que pedía que se aclarara un fallo inicial de la misma corporación en el que se ordenó la devolución de las acciones. La Corte concluyó que Londoño Hoyos no podía participar en la compra de esos títulos en 1997, ya que no cumplía con el requisito de ser trabajador de Invercolsa, una compañía filial de Ecopetrol. Y a horas de que se desmonte el hospital transitorio en Corferias, desde el Consejo denunciaron la firma de una cascada de contratos a última hora. La Secretaría de Salud respondió. Aunque mañana se desmonta el hospital transitorio en Corferias, en el Consejo de Bogotá denunciaron una avalancha de contratos en el último mes. Hemos evidenciado más de 1.700 millones de pesos en contratos. Los polémicos contratos suscritos por la red Centro Oriente tienen que ver con la ampliación de la red de oxígeno y camas nuevas para un hospital que tiene las horas contadas. Más de 611 millones de pesos destinados para la ampliación de la red de oxígeno a 594 tomas. También la ampliación por 210 millones de pesos, 50 camas. El secretario de Salud le salió al paso a las críticas. Lo que se hizo con cada uno de los contratos deberá estar perfectamente justificado por la red de Centro Oriente en el proceso de liquidación de ese contrato. Esta denuncia se suma al informe de la Personería en el que se advierten presuntos sobrecostos hasta del 80% en la compra de insumos médicos para el hospital transitorio. Más de 30 meses han pasado desde que se desplomó una parte del puente en construcción de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. Noticentro 1 CMI hace seguimiento de las noticias. El 15 de enero del año 2018, la estructura del puente Chirajara, que llevaba un 80% de su construcción, se derrumbó, ocasionando la muerte de 9 obreros que se encontraban sobre la infraestructura. Según las autoridades, la caída del puente atirantado se produjo por la mala ejecución de su diseño. 2 años y 7 meses después de que el puente atirantado, que llevaba un 80% de su construcción, se desplomara, hoy no existe nada en este sector, no se ha iniciado nuevamente el puente que lo reemplazará. Como se puede ver, hoy no se realiza ningún trabajo en el sector, pese a que la empresa Coveandes había anunciado en el 2019 que una empresa francesa asumiría la construcción del nuevo puente. Según la empresa Coviandes, responsable de la construcción del puente Chirajara, el proyecto se encuentra en etapa de revisión de diseño y todavía no se tiene un cronograma fijo para su reconstrucción. Y a Turbo, Antioquia, fueron trasladados los 94 migrantes haitianos que habían sido abandonados por traficantes en alta mar. El rescate lo adelantó la Armada en un puerto cercano a los departamentos de Antioquia y Chocó. Los traficantes abandonaron a los migrantes luego de que la embarcación en la que viajaban con rumbo a Panamá reportó fallas.
Más de 2.000 licencias de conducción serán canceladas por las autoridades en Bogotá. La medida se tomó luego de que fuera desmantelada una banda conformada por 22 personas que se dedicaban a falsificar estos documentos. Con huellas falsas y hechas con resina, tramitaban los cursos de conducción y las licencias fraudulentas. Y en un debate sobre un proyecto de ley para garantizar el acceso universal a los métodos de anticoncepción, la senadora del Centro Democrático, Mila Romero, fue cuestionada por acusar a su colega de la FARC, Victoria Sandino, por practicar abortos. En la discusión del proyecto de ley de la senadora Victoria Sandino, que busca fortalecer el sistema de anticoncepción en Colombia, el Centro Democrático expresó sus reservas con la iniciativa, puesto que acusó a la senadora Victoria Sandino de haber participado como militante de las FARC en abortos clandestinos, según denuncias recogidas. Esta senadora ha participado en abortos. De inmediato, esa afirmación de la senadora que reemplazó a Álvaro Uribe en la Comisión Séptima despertó la solidaridad con Victoria Sandino de los demás miembros de la comisión. No creí que se iba a trasladar la bellaquería que sucede en las comisiones, en las plenarias por parte de sectores retrógrados y retardatarios del país. Epítetos ofensivos pues deben desterrarse de esta comisión. Y la senadora Victoria Sandino dijo que en medio de las contradicciones jamás acude a la grosería y los epítetos para descalificar al contrario. El Senado volverá a sesionar de manera presencial a partir del martes 13 de octubre con máximo 50 legisladores en el recinto, anunció esta noche el presidente de la corporación, Arturo Char. El presidente de la corporación reveló que las sesiones serán semipresenciales, con un aforo máximo de 50 legisladores en el recinto. La primera sesión será el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa. A partir del próximo año, los bogotanos tendrán que pagar por parquear en las calles. La Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte operarán el servicio. Bogotá empezará a cobrar por parquear en la calle. Aunque la Secretaría de Movilidad le entregaría el millonario negocio a un privado, hoy cambió de decisión. Todo el proceso de recaudo, operación, fiscalización y control se va a desarrollar de manera pública. El nuevo modelo empezará a operar en el segundo semestre del 2021, con un sistema de parquímetros. La tarifa para carros oscilará entre los 46 pesos y los 127 pesos por minuto. Estas tarifas dependen primero del tipo del vehículo, el segundo la zona de la ciudad en la que se encuentra y el tercero la duración de ese estacionamiento. El anuncio se hizo un día antes del debate en el Consejo de Bogotá, en el que se denunciarían serias irregularidades en este piloto, como la intención del secretario de Movilidad de favorecer a una empresa mexicana recién llegada a Colombia que ya importó 80 parquímetros, con la cual sostuvo 27 reuniones y hasta firmó acuerdos de confidencialidad. Mañana nos vamos a ver las caras, secretario. Usted había tratado de beneficiar directamente a una empresa en concreto, que es la empresa Copemsa de México. Espero que mañana presente su renuncia, o si no vamos a plantear la posibilidad de que haya una moción de censura. El debate iniciará a las 9 de la mañana. Más de 1,5 millones de abejas han muerto en Quindío por pesticidas utilizados en las siembras de frutas. La denuncia la hizo el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, Luciano Grisales, quien aseguró que la muerte de las abejas se produjo en el apiario ubicado en el corregimiento Barcelona, en el municipio de Calarcá, en Quindío. Por sus aportes al desarrollo legislativo en beneficio del país, la Academia Colombiana de Abogacía condecoró hoy al secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Eliezer Laverde. La condecoración Orden a la Justicia la entregó el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, al secretario de la Comisión Sexta, quien estuvo acompañado por senadores y dirigentes políticos que resaltaron además su trabajo investigativo, que lo proyecta como uno de los mejores abogados del país. El presidente Iván Duque presentó en Barranquilla y Cartagena los 2 nuevos operadores de energía eléctrica en el Caribe, afirmando que empieza una nueva historia para casi 3 millones de habitantes de una región que han enfrentado una mala calidad del servicio. A partir de pasado mañana, la región Caribe tendrá 2 operadores que reemplazarán a la desprestigiada Electricaribe, que durante más de 10 años les hizo vivir verdaderas pesadillas a los habitantes de la costa norte. Caribe Sol, un consorcio conformado por la empresa de energía de Pereira y Latin American Capital, atenderá el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira con 1.210.000 usuarios. Y Caribe Mar, de las empresas públicas de Medellín, atenderá Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar con 1.510.000 usuarios.
que hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para esta región. Según los compromisos adquiridos por los nuevos operadores, tendrán que realizar inversiones en los próximos 10 años por casi 9 billones de pesos para mejorar la infraestructura eléctrica, el servicio confiable y de calidad para más de 10 millones de habitantes en 7 departamentos. Pero ¿cuáles son los retos que enfrentan los nuevos operadores del servicio de energía en la costa? Aquí les contamos. Redes en mal estado, una infraestructura eléctrica deteriorada por la falta de mantenimiento y medidores que no funcionan, principalmente en zonas subnormales, son parte de la herencia que Electricaribe deja a los nuevos operadores. De allí se derivan problemas de alteración de voltaje, apagones, el pésimo servicio a los usuarios y la alta cartera morosa. Estamos recibiendo la compañía con unos indicadores de recaudo bastante deteriorados. El recaudo hoy en día para nuestra zona está alrededor del 70%, o sea, de cada 100 pesos que facturamos estamos recaudando 70. Para el usuario, la estimación del consumo es el gran problema y está ahí la raíz del promedio de recaudo. Estamos recibiendo 230.000 mediciones estimadas al mes, más 162.000 de los subnormales. Significa que 400 del 1.200.000 de usuarios son estimados vía factura. Y ahí creo que ahí radica gran parte la queja y la inquietud de la comunidad respecto al tema de sus facturas. Un ejemplo de estas fallas de estimación es lo que le ocurrió a María Teresa de la Hoz en el barrio Galán, en el suroriente de Barranquilla, en una vivienda de estrato 2 que facturaba en promedio 100.000 pesos. Me llegó una factura del mes de septiembre, simplemente el consumo, el mes de septiembre, por un valor de 15.249.150 pesos. En promedio en la costa, por apagones, cada hogar sufre la suspensión del servicio 140 horas al año, cuando el promedio nacional es de 40 horas. Crece el número de empresas en procesos de insolvencia, según un reporte de la Superintendencia de Sociedades. El nuevo informe de la Superintendencia muestra en inventario 3.055 procesos, de los cuales 2.449 empresas solicitaron la reorganización y 666 la liquidación. Durante la pandemia, de abril a septiembre, 624 empresas han hecho la solicitud. Ya han sido admitidas 364 compañías que representan 45% más de lo registrado el año pasado. La cifra tiende a crecer incluso en 2021. Todos los trimestres del próximo año, inclusive diría que hasta diciembre del próximo año. Por sectores, los más afectados son los servicios como turismo y hotelería, además del comercio, manufacturas y construcción. La Agencia Nacional de Hidrocarburos fijó las reglas de juego para la oferta de los proyectos piloto de fracking. El presidente de la entidad, Armando Zamora, durante el foro de Enercol, señaló que el proceso de oferta pública para los proyectos piloto de exploración en yacimientos no convencionales avanzan positivamente y se espera que en noviembre se adjudiquen los primeros contratos. Las empresas interesadas tienen que cumplir con las reglas de juego como acreditar la solvencia económica, cumplir estándares ambientales, compromiso social y experiencia aprobada en proyectos fracking. Constituyen un paso adelante en la búsqueda de reservas de petróleo y gas que necesitamos para garantizar la autosuficiencia petrolera del país. Empresas como Ecopetrol, Parex, Drummond, ExxonMobil, ConocoPhillips y Canacol son las más interesadas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,93% a 1.165 puntos. La acción de Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,40% a 68.000 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 3,72% a 1.035 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.878 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.540 pesos y la venden en 3.580 pesos. Un euro cuesta 4.563 pesos con 50 centavos.
La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.09. El azúcar se transó en 13,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39.10. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $41.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.920 pesos. En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos pidió que la comunidad interamericana exija a Nicolás Maduro convocar elecciones presidenciales y legislativas inmediatas con vigilancia internacional. Ante el Consejo Permanente de la OEA, la canciller de Colombia, Claudia Blum, pidió hoy que la comunidad internacional desconozca la convocatoria de las elecciones que llamó fraudulentas que pretende realizar Nicolás Maduro a finales de este año para renovar la Asamblea Legislativa venezolana. Esperamos que a partir de este debate la Asamblea de la OEA adopte en octubre decisiones firmes para exigir elecciones presidenciales y legislativas, garantías para todos y autoridades electorales y judiciales imparciales, requisitos fundamentales para el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela. Según la canciller Blum, en la reunión de hoy en la OEA, la mayoría de los países expresó su condena por las graves violaciones de los derechos humanos y los ataques contra la población civil y contra los grupos políticos que hacen resistencia al régimen de Nicolás Maduro. En Estados Unidos, las autoridades en California declararon el estado de emergencia por los incendios que se propagan en el norte de ese estado y que ya dejan 3 muertos y 21 heridos. Al menos 35.000 personas fueron evacuadas de sus casas en los valles de Napa y Sonoma en California, donde los incendios Glass y Zog se desplazan a gran velocidad y devoran esta zona mundialmente famosa por sus viñedos. El gobernador californiano Gavin Newsom decretó el estado de emergencia y envió una carta a Donald Trump solicitando una declaración presidencial de desastre mayor para ayudar a los esfuerzos de recuperación y respuesta a la devastación provocada por las llamas que ya dejan 3 muertos, 21 heridos y más de 26.000 hectáreas arrasadas. Y Disney anunció que despedirá a 28.000 empleados en los Estados Unidos debido al impacto económico de la pandemia de COVID-19. Entre abril y junio, la facturación de este tipo de actividades cayó en un 85%, dado que la reapertura ha sido gradual y lenta. De hecho, la misma compañía reconoció que mantener un equipo completo para operar con una capacidad tan limitada es inviable. Armenia denunció que un caza F-16 turco derribó uno de sus aviones de guerra en su espacio aéreo, en el que murió el piloto. Turquía negó las acusaciones, aunque su posible intervención podría desatar un conflicto a gran escala entre Armenia y Azerbaiyán. Turquía, un aliado cercano de Azerbaiyán, nación protagonista de una violenta disputa territorial con Armenia por el Alto Karabaj, se habría involucrado en este conflicto con el derribo de un avión militar armenio. Así lo denunciaron las autoridades de esta antigua república soviética, que advirtieron que un F-16 de la Fuerza Aérea Turca destruyó el caza en su propio espacio aéreo y en el hecho falleció el piloto de la aeronave. Desde Ankara desestimaron las acusaciones y las tildaron de propaganda barata, aunque su posible intervención en esta pugna podría desatar una guerra a gran escala si Rusia, una potencia rival, entra a interceder por sus aliados de la etnia armenia. Naciones Unidas advirtió que décadas de desarrollo se podrían borrar debido a la recesión económica desatada por la pandemia. Si no se toman acciones urgentes contra el COVID-19, el mundo se enfrenta a una recesión global que puede borrar de un plumazo décadas de progreso en materia de desarrollo. Este es el alarmante pronóstico del secretario de la ONU, Antonio Guterres. We are suffering the largest economic contraction since the Second World War. Global income for work declined by more than 10% in the first 3 quarters of the year, according to the International Labour Organization. Según el organismo, por primera vez desde la década de 1990, se espera que la extrema pobreza aumente en el mundo y que la esperanza de vida se reduzca, con hasta el doble de personas en peligro de morir de hambre.
La canciller alemana Angela Merkel se mostró muy preocupada por el aumento de casos de COVID en su país, por lo que anunció nuevas medidas para contener el brote, como reducir el número de aforo en reuniones en lugares abiertos y cerrados. La OMS anunció que al menos unas 120 millones de pruebas rápidas para detectar el coronavirus serán distribuidas a países de ingresos a bajo costo. Estas pruebas, que se distribuirán en 133 países, darán los resultados máximo 30 minutos y tienen un costo de hasta $5 la unidad. Irán confesó tener negocios con Venezuela. El máximo oficial de la Guardia Revolucionaria iraní reveló que el régimen de Nicolás Maduro paga la gasolina iraní que le llega a Venezuela con aviones repletos de lingotes de oro.